Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una entrega más de Es un Hecho, el programa de fichajes del diario AS en Colombia. El último por ahora, el último de esta temporada, pero seguramente con la posibilidad de reencontrarnos más adelante. Me acompaña, como siempre, mi amigo Don Pipe Sierra. ¿Cómo le va? Juli, qué placer estar aquí contigo y con todos nuestros televidentes, oyentes, lectores de AS. Es un placer. Este último episodio de Es un Hecho, ya el cierre de mercado está muy cerca, se cierra, para la gente que no lo sabía, este lunes. Lunes Entonces, ya 28 ahí de julio en nuestro país. cierra el periodo de inscripciones para jugadores que tienen contrato. Sí, y hay una Incluso algunos ventanita de libres en agosto. Sí, la última semana de agosto, si mal no estoy, es como de lunes a viernes hasta las 6 de la tarde. Este cierre de mercado, la verdad, va a ser bien especial porque desde hace rato no veíamos tantos equipos que estuvieran cerrando algunas transferencias de una manera como de afán, Ajá. como hemos visto Millonarios, Atlético Nacional, el Junior de Barranquilla, parece que América de Cali. Entonces están ahí como en la premura para cerrar tan pronto como sea posible esos fichajes y que no les llegue el deadline day. Aunque aquí no es como en Europa que se cierre y ya no puede inscribir. No, ahí hay un placito para completar la documentación, Usted ¿no? puede pasar como una lista de buena fe o como Exacto. una contratación de buena fe para que en una semana próxima ya tenga toda la documentación, exámenes médicos y pueda anunciar después a su jugador. Bueno, y además mucho movimiento con los nuestros afuera, ¿no? O algunos que están acá en el fútbol colombiano o estaban acá, pero se van al fútbol del exterior y creo que ahí pues vamos a poder concentrarnos un poquito de ahora en adelante pues con lo que pasa de la frontera hacia allá. Tal cual. Y porque el mercado de pases del exterior cierra más o menos después del 1 de septiembre, dependiendo de las ligas. Entonces esto seguramente nos va a dar de qué hablar en este mes que viene, pero con muchas cosas importantes. A ver, el caso de Luis Díaz. Sí. Yo, por ejemplo, tengo algo de Nelson de Osa, que usted nos dirá cuándo podemos hablar del tema de los jugadores del exterior. Y por supuesto de lo que está sucediendo también con los nuestros que pueden salir. Aunque hay un detalle y es que como la plataforma de Y-Scout está frenada aquí en Colombia. En Colombia, sí, exacto. Y eso afecta un montón a los clubes, Exactamente, a los agentes. porque si usted es scout, por ejemplo, del Manchester City y quiere fichar a, no sé, ver los videos que tenía Jordan Barrera, pues no le es tan fácil porque ya en la plataforma no le sale. Sí. Y somos una de las pocas ligas, como de las 3 ligas top del mundo, digo top, no sé, 25, que no lo tiene. Sí, es una pena y es un problema serio para todo el mundo, porque yo creo que al final acá se perjudica el producto en términos generales y todos los que están alrededor, los agentes, los clubes, porque no pueden vender de manera tan fácil, nosotros también pues que accedíamos a esa plataforma. Bueno, don Pipe, si quiere arranquemos por ahí, con los futbolistas colombianos en el exterior y luego venimos a los clubes colombianos, a los clubes de la liga, que todavía pudieran tener algún tema por resolver. Usted me proponía Nelson de Osa, ¿qué ha pasado? ¿Qué va a pasar con Nelson de Osa en este mercado afuera que todavía sigue abierto por un periodo más largo? Bueno, yo creo que va a ser bien interesante lo que va a suceder con Nelson de Osa, sobre todo porque ha habido muchos sondeos, era él como el jugador sorpresa del que nadie tenía en cuenta. Lo de Richard Ríos ya se conocía, proceso de selección Colombia. Nelson de Osa simplemente había tenido un par de convocatorias y ahora estalló en el Mundial de Clubes jugando el Mundial de Clubes, como pivote además, que no es su posición natural. Pero hay varios equipos que lo han sondeado, ya conocíamos desde Italia, había contado nuestro colega Mateo Moreto de el interés de Real Betis, nos confirman que es así, pero la cifra que pretende Monterrey para Real Betis todavía es muy alta. Ya le voy a hablar de números. Supimos el interés de Palmeiras también, que está muy interesado, que está siguiendo continuamente a Nelson de Osa, y hoy parece que hay un equipo de la Premier League. ¿De la Premier League? Sí. Bueno, ¿lo tiene? ¿Lo podemos contar? Y me han dicho no. Todavía no. Todavía Ok. no, pero porque el proceso de la negociación a lo mejor está apenas comenzando y pues si apenas comienza y se filtra, creo que va a generar disgusto. Pero sí es un equipo importante de la Premier League. Ok, buena noticia respecto a Nelson de Osa. Le puedo dar la ciudad, porque son muchos. A ver, Londres. Londres. Sí, son muchos en Londres. Bien, a ver cómo evoluciona, porque también hay un interés de la Roma, ¿no? Lo habíamos contado. Ante la negociación frustrada con Richard Ríos, porque Roma creo que fue el primer equipo que se interesó, que vino, golpeó la puerta, levantó el teléfono, tuvieron conversación con el jugador incluso cuando todavía se estaba disputando el Mundial de Clubes. Con él habían logrado ya un acuerdo en sus términos personales, pero la oferta pues no lograba satisfacer la pretensión de Palmeiras y luego ahí vino Benfica y cuadró a los dos en un periodo de tiempo relativamente corto, al jugador
que ya lo había hecho la Roma y al club, y por eso pues Richard Ríos ha sido confirmado esta semana como nuevo jugador del Benfica, y ahí miran hacia Nelson de Osa, que es un jugador de características diferentes, pero que en algún momento puede desempeñar roles similares también. Exacto. El mercado de pases funciona de una manera bastante curiosa. Hace una semana contábamos que incluso Richard Ríos había descartado la posibilidad de Benfica para llegar a la Roma y renunciar a ese 10%. Ya hoy la situación cambió. Y al otro día Benfica lo cerró. Y al otro día Benfica lo cerró. La verdad todo fue muy rápido, pero bueno, así funcionan las negociaciones. Los equipos a veces con más dinero tienen más posibilidades. Pero con ese dinero que tenía la Roma para cerrar a Richard Ríos, puede llegar a pagar lo que está pidiendo Rayados. Rayados pide una cifra cercana a los 16 millones de dólares. Claro. Eso es como cuando usted va a comprar un apartamento y le dicen, no, esto es, pero es negociable. Entonces usted le puede bajar ahí, usted sabe le puede que uno meter algunos... puede tirar un poquito más abajo. Exacto, sí, pero le pago de contado. Entonces ahí Exactamente. puede bajar de inmediato el precio. Pero sí, están en ese proceso y Rayados sí pide mucho dinero. A mí me dicen que a los números que pide Rayados no han llegado ni la Roma, ni Betis y tampoco Palmeiras. Ok, bueno, vamos a ver entonces qué pasa con Nelson de Osa. Voy a saludar de una vez a nuestro compañero Juan David Londoño en la ciudad de Medellín con toda la información de los equipos antioqueños. Hoy en un evento importante, ya nos va a dar detalles de Atlético Nacional, pero también con lo que ha pasado en estos últimos días con Deportivo Independiente Medellín y con los equipos del eje cafetero. El Once Caldas, clasificado ya a octavos de final de la Conmebol Sudamericana, y el Deportivo Pereira, que viene de un triunfo importantísimo ante Atlético Nacional. Juan, bienvenido a Es un Hecho, ¿cómo le va? Así es, hola Julián, hola Pipe, un abrazo para ustedes allá en el estudio de AS Colombia en Bogotá. El placer como siempre de estar acá compartiendo con todos ustedes la mejor información del mercado de fichajes. El saludo por supuesto para toda la gente que nos va a ver a través del canal de AS Colombia en YouTube. Y efectivamente se va cerrando entonces el mercado de fichajes, últimos movimientos, estamos a 4 o 5 días de que cierren las inscripciones y pues aquí estamos listos y dispuestos para entregarles la información más reciente respecto a los equipos antioqueños, Atlético Nacional, Independiente Medellín y por supuesto los equipos del eje que ya en medio de la competencia también van cerrando su mercado de fichajes. Bueno, muy bien. Ahí estaba entonces don Juan David Londoño. ¿Qué más tenemos, Pipe, de jugadores que estén afuera antes de meternos ya con los clubes de la liga? ¿Y le parece si hablamos de Luis Díaz? Sí, por favor, novela larga, ¿no? Novela larga. Esta semana ya lo vimos en pretemporada, reportándose como tiene que ser, Sí, me sí, parece, sí. en este momento. Está en Hong Kong, en Liverpool, ¿no? Y lo vimos ahí en fotografías mientras termina de resolver su futuro, que creo que le faltan capítulos a esta novela. Decían los comentarios, eso es como cuando publico fotos de presumiendo a mi novia, Ajá. cuando ya sé que me va a terminar. Bien, sí, buen ejemplo, buen ejemplo. Es un ejemplo bien curioso. Pero sí, la gente sabe que el proceso Luis Díaz con el Liverpool está muy enredado. Sí. Yo le voy a decir lo que sé de mi parte, y es que el jugador está inconforme con el manejo que le ha dado el Liverpool a la situación. Sí. Porque durante estos últimos meses, en mayo, se comprometieron a hacerle una oferta de renovación. Esa oferta nunca llegó y el círculo de Luis Díaz y el mismo Luis Díaz han estado muy frustrados con la actitud del Liverpool, sobre todo porque llegó una oferta del Barcelona y al parecer problemas internos de directivas entre Barcelona y Liverpool hicieron que eso no tomara fuerza, pero la situación del Bayern Múnich pues a lo mejor puede hacer que se concrete tan pronto como sea posible también esta negociación. Ya rechazaron 2 ofertas, la primera que fue una carta de intención como con 50 millones, la segunda de 63 millones de euros y la tercera parece que va a ser muy fuerte y Lucho Díaz ya les pidió que si no lo van a renovar, que escuchen esa oferta, que él se quiere ir al Bayern. Sí, es una situación bastante compleja, ¿no? Porque creo que más allá de que hemos dicho acá y hemos explicado que la voluntad del jugador muchas veces termina destrabando operaciones porque pues no se le puede obligar a una persona a estar donde no quiere estar, pues sí hay contratos que hacen que los caminos sean mucho más espinosos y todavía es un contrato largo en el que Liverpool no está obligado por lo que hay en documentos a subirle el salario. Claro. Sí, quizá por un compromiso verbal, por los buenos números que ha mostrado Lucho Díaz en la última temporada sobre todo, pero en los documentos pues no, es decir, si el Liverpool se quiere mantener en su posición de este es el contrato que hay, usted se queda en estas condiciones, pues ya lo que viene es un pleito legal y con otros entes de por medio que no sé si el jugador está dispuesto a asumir. Sí, y que además la relación Luis Díaz-Liverpool ha sido muy buena, incluso después del secuestro del padre de Luis Díaz. Fue Sí. muy correcta la forma en la que se manejó el club, cuidándolo, protegiéndolo, dándole apoyo psicológico a él, a su familia. Todo fue muy importante, pero de todas maneras el jugador siente que por lo que se gana en el medio,
no merece el salario 18, incluso a la espera de lo que va a ser el nuevo fichaje, ya sería el salario 19 del Liverpool. Que es muy probable que esté por encima también. Y yo creo, a ver, el salario de Lucho Díaz subió 3 veces más cuando pasó de Porto a Liverpool, pero ahora pues el salario de Lucho Díaz en el contexto global está muy por debajo, muy, muy por debajo. Entonces ahí es donde uno entiende que pues si hay otra empresa que a usted lo está llamando y le dice, Julián, mire, es que le quiero ofrecer 4 veces más de lo que usted se gana. Y sobre todo que es una empresa que no se lo quiere llevar gratis, ¿no? No se lo quiere robar, Claro. sino que le está diciendo al Liverpool, Tal cual. estoy poniendo un monto importante para que usted, pues, permita su liberación. Tal cual. Y, a ver, tras el fallecimiento de Diogo Jota, esto otra vez lo decimos con mucho respeto, complica mucho más la salida de Lucho Díaz. Ahora, ya contrataron a un delantero, llega el francés, Sí. del Eintracht Frankfurt, Hugo Ekitike, que llega, pues, como a suplir esa necesidad, Sí. pero están buscando también a Alexander Isak, que podría llegar a ser el reemplazo de Lucho Díaz en caso tal de que se vaya, porque ya sabemos que Lucho es extremo, pero también Slot lo ve como ese delantero falso 9 que ha venido usando en la temporada. Difícil, la verdad, la situación. Ojalá se dé lo mejor para Lucho Díaz y que si se da el paso del Liverpool al Bayern, a mí no me disgusta. Sí, yo creo que es la posibilidad de permanecer en la élite. Si fuera el Bayern o si fuera el Barcelona, que es otro de los que ha empujado ahí, creo que permanece en esa primera línea de competencia Lucho Díaz. ¿Algún otro que esté afuera y que vaya a cambiar de equipo? Bueno, estamos a la espera de lo que va a pasar con Luis Suárez, ¿no? Que tiene mucho interés de moverse también y creo que está pues poniendo todo de su parte, ¿no? Para forzar en el buen sentido de la expresión la operación. Sí, ellos rechazaron, digo, Almería rechazó, Sí. que es el equipo donde él tiene contrato, 18 millones de euros. Ahora va a llegar una nueva oferta, no sé si ya llegó, pero esa nueva oferta pues está a la espera de que se pueda concretar porque ellos pretenden 25 millones, Sí. que es una cifra bastante alta. Yo no Pero sé- acaban de vender a Gyökeres en 60 y pico. Sí, yo no sé si el Sporting de Lisboa va a llegar a 25, pero la voluntad del jugador me parece que puede terminar encaminando el tema y que se vaya al fútbol de Portugal, porque Sin duda. pues cuando hablo con el entorno me dicen, de nuestro lado está la decisión tomada y Sí. esperamos que el club pueda acceder, porque además, más allá de ese episodio Selección Colombia, que pudo haber resentido, lastimado un poquito la relación, porque él, como es absolutamente natural, decide atender el llamado de selección por el que venía luchando hace mucho rato, pero el club lo necesitaba bastante en ese momento para los playoffs de ascenso. Más allá de eso, lo que me dicen es, hay una buena relación y creemos que al final el tema pues se va a terminar destrabando Sí, para creo que que se mueva el Luis menos Suárez. culpable era el jugador. Sí, de La acuerdo, verdad, era de más acuerdo. un tema de la selección. Igual se prioriza siempre el tema internacional. Pero sí, es una relación que yo creo que igual quedó como golpeada. No sé si también entra Almería y Selección Colombia. Es probable. Y bueno, sí, o sea, el menos culpable el jugador, de acuerdo. Pero también creo que hay un poquito de responsabilidad de los torneos, ¿no? Que es a veces Tal cual. algo que padecemos en el fútbol colombiano cuando, no sé, por ejemplo, recientemente Álvaro Montero, David Ospina, Marino Nestroza, Quintero. Juan Fernando Quintero, y decimos, pero es que ¿cómo lo llama la selección? Pues es problema también de la liga, Claro. que programa partidos en periodo FIFA cuando se supone no debería jugarse. De hecho, para en esta va a liberar volver a los jugadores. pasar. Va a volver a Creo pasar. que en va a volver a fecha de pasar. clásicos Sí. vamos a volver a tener fecha FIFA. Exactamente, por la cantidad de partidos que Es tenemos curioso. también. John Lucumí Sí. está en el radar de 2 equipos de la Premier League. El primero es Sunderland, que Ajá. acaba de llegar al ascenso. Sí. Después de ese playoff que disputó entre 4 equipos, lo consiguió el cupo. Y el otro equipo que está interesado es el Bournemouth, pero está pidiendo mucho Boloña. Está pidiendo cerca de 25 millones de euros y hace que las negociaciones sean difíciles. El que a lo mejor podía llegar a poner el dinero es Sunderland, pero no termina de convencer al jugador. Porque Es menos usted sabe que atractivo, sí. los equipos que ascienden, en la mayoría de las ocasiones, por ejemplo, en esta última edición de la Premier League, los 3 que ascendieron, los 3 descendieron. Exactamente. Bueno. Daniel Muñoz, no sé si usted tiene algo de Daniel Muñoz. Yo pregunté porque hay muchas consultas Sí. a propósito del interés de la Juve que se ha reportado en Italia. Y a mí me dicen, mire, si la palabra es interés, es real y no es de ahora. Es de hace rato que la Ok. Juve viene siguiendo a Daniel Muñoz. Hace un año, en el periodo de transferencias de junio del 2024, habíamos tenido un acercamiento verbal con ellos, pero eso desde el año anterior y hasta ahora no se ha traducido en una propuesta formal ni para nosotros ni para el club. Sabemos que está en una lista, pero que es una lista donde hay otros jugadores de otras nacionalidades y hay que ver si luego del proceso de filtrar todo allí, pues se termina tomando la decisión. Pero por ahora, pues Daniel Muñoz no, para la Juve.
ellos entienden que es el momento de moverse, después de la gran temporada que tuvo con Crystal Palace, de haber sido muy importante en la consecución de ese título de FA Cup. Le renovaron el contrato. Le renovaron el contrato, le extienden el vínculo, le mejoran las condiciones, pero hasta ahora pues no hay nada y es complejo por la posición, por la edad y por la nacionalidad, lamentablemente, porque nuestro pasaporte pues se sigue mirando con recelo en Europa, futbolísticamente hablando también. Es cierto, la verdad es un muy buen jugador, ojalá pueda llegar a alguna posibilidad. De todas formas, no sé qué tan fácil vaya a poner las condiciones Crystal Palace, entendiendo que también van a tener esa opción de disputar un torneo internacional. Después de tratar de conseguirlo muchas veces, consiguieron además ese primer título top de primer nivel, como lo fue la FA Cup, y al conseguir ese cupo también al torneo internacional, no va a ser sencillo salir de uno de los mejores jugadores, según los hinchas y según los mismos jugadores, el mejor jugador de la temporada de Crystal Palace. De acuerdo, de acuerdo. ¿Algo más de los de afuera? ¿Miramos para acá? Sí, por ahora no. Por Por ahora ahora eso es lo de los colombianos, sobre todo en el exterior y en el radar de selección. Ok, perfecto. Para empezar a hablar de los equipos nuestros, pues vamos a preguntarle a Juan David por Atlético Nacional, que ha tenido, digamos, un arranque con luces y sombras. Había ganado los 2 primeros partidos, pero se vio mal en la derrota ante el Deportivo Pereira, que le subió un poquito el nivel de exigencia. Por supuesto, un partido marcado por las 2 expulsiones, pero aumenta, Juan, la preocupación también en los hinchas de cara a lo que viene, que es la Copa Libertadores. ¿Qué está pasando por estos días finalmente en Atlético Nacional? Bueno, Juli, Pipe, por los lados de Atlético Nacional, horas de incertidumbre, horas de muchísima duda, sobre todo en la hinchada, en la afición que está preocupada, un mercado de fichajes que no ha sido fácil, que la expectativa, por lo menos desde los nombres, se ha quedado baja para la gente. Entonces, pues obviamente con lo que pasa en las últimas horas con Aaron Molinas, la gente se sigue preguntando, bueno, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Por qué no se concretan los fichajes en Atlético Nacional? Del tema Aaron Molinas, para resumirlo rápidamente, Atlético Nacional ya tenía, y después de varias conversaciones, de varias negociaciones, después de que Defensa y Justicia fuera un poco más flexible respecto a la posición de solamente vender a Aaron y acceder a un préstamo con opción de compra, Atlético Nacional había empezado la semana con la expectativa, inclusive se había hecho desde el fin de semana, de poder cerrar a Molinas rápidamente. Lastimosamente el equipo argentino fue dilatando, no se concretó la firma de la documentación, ya estaban absolutamente todos los acuerdos hechos, inclusive desde el sábado en la mañana que pudimos tener comunicación con el entorno familiar de Aaron Molinas, nos confirmaron que ya estaban los acuerdos en los términos personales del jugador, que él tenía muchísima ilusión de llegar a Atlético Nacional, él ya se veía haciendo parte del cuadro verdolaga. Sin embargo, pues no se terminó dando por 2 versiones, la de Defensa y Justicia, el tema de los cupos para ceder jugadores al extranjero, la versión de Atlético Nacional, que además de esa que acabamos de explicar, también hubo una diferencia, cambiaron algunos términos del préstamo con opción de compra, lo cual hizo la negociación insostenible y a partir de ahí, pues la decisión de que se haya tomado de no continuar la gestión por Aaron Molinas y empezar a buscar otros nombres. Volvimos a hablar ayer con el entorno familiar de Aaron, nos contaban que estaban, la verdad, desilusionados, con cierta molestia también en Atlético Nacional en el plantel. Algunos jugadores también ya contaban con que Molinas iba a llegar, también sienten la frustración de que lastimosamente no va a ser así, pero bueno, Atlético Nacional ya encamina esfuerzos por otro jugador. Hay 2 nombres en carpeta, uno de ellos Juan Bauza, que lo tenemos ya completamente confirmado, jugador argentino, 29 años, se encuentra en este momento jugando en el fútbol de Rumania, previo paso por Emiratos Árabes. Otro nombre que desde la expectativa de la gente se queda corto, porque pasar de Aaron Molinas, por ejemplo, ahorita a Juan Bauza, pues la verdad es que la expectativa de la gente baja y de ahí la explicación del por qué hay tanta preocupación. En el tema del extremo, la última información que teníamos sobre Kevin Serna era que continuaban los diálogos entre Atlético Nacional y Fluminense. La verdad, también lo hemos dicho desde días atrás, está bastante enredado, no se ve luz al final del túnel. Nacional firme en su posición de no involucrar a Marino Inestrosa en la operación y de solamente pues hacer el negocio por Kevin Serna de una opción de un préstamo, con opción de compra. Y el lado de Fluminense de listo, le prestamos o hacemos algún negocio con Kevin Serna, pero métame a Marino Inestrosa dentro del paquete. Nacional no accede, Fluminense tampoco da su brazo a torcer, así que está
bastante enredado. Mientras tanto, ¿qué pasa? El tema Marlos Moreno, que esta mañana habló en Win Sports, le damos el crédito, y dijo que hay algunas negociaciones o conversaciones, mejor, la palabra fue conversaciones iniciales, algo que estamos confirmando en este momento. Dejó la puerta abierta, dijo que obviamente le encantaría volver a Atlético Nacional, que es su casa, y obviamente pues la gente también en redes empieza a animar y a esperar novedades sobre lo que pueda pasar con Marlos Moreno. Yo creería que ante el afán obviamente de concretar los últimos 2 fichajes, los últimos 2 jugadores, ante el nombre que tiene Atlético Nacional con Marlos Moreno y de Marlos Moreno con la hinchada, puede terminar siendo una buena salida, una buena solución para todo el tema Kevin Serna, para todo el tema de los extremos. Entonces esperemos cómo evoluciona, pero veo yo o entiendo yo que la puerta está abierta entre ambas partes para ver qué se puede solucionar. Con estos 2 fichajes, Nacional cerraría mercado, no buscaría nada más, ni siquiera tampoco en el mercado de agentes libres que se abriría en agosto. Entonces, así viene cerrando la mano el cuadro verdolaga en medio todavía de la incertidumbre y de saber finalmente quién será ese volante 10, ese volante ofensivo que venga a complementar a Edwin Cardona en el plantel de Javier Gandolfi. Bueno, Pipe, por el lado nacional, usted adelantó en su transmisión en Kik y en redes sociales que el tema Aaron Molinas, por el que tanto empujó Atlético Nacional, pues parece que finalmente no se va a dar. Yo creo que de algún lado se hizo perder mucho tiempo. Sí. En principio lo intentó Atlético Nacional, las negociaciones no se dieron, incluso contábamos aquí en Es un Hecho que estaba caída la opción, estaba caída la posibilidad de Aaron Molinas, y el viernes de la semana pasada se reactiva todo porque el mismo Aaron Molinas dice: yo quiero ir a Atlético Nacional. Ajá. Eso fue lo que tuvo fuerza para reactivar el tema. En Defensa y Justicia estuvieron pensándolo mucho, llegaron a una oferta. La oferta llegaba a los números que antes había pretendido Defensa y Justicia. Lo estuvieron pensando porque tenían que decidir bien si enviar a otro jugador a préstamo con unas condiciones mejores o si darle salida a uno de los mejores talentos que tiene en este momento Defensa y Justicia y que quería irse a Atlético Nacional. Y entendemos que la negociación se frustró porque el equipo no tiene más cupos. Hoy hay una ley FIFA que determina que solo los equipos pueden enviar a préstamo 7 jugadores, no como lo hacía el Chelsea y el Manchester City, que tenía 30 y pico, 40 y pico de jugadores y a préstamo. Tiene ese cupo copado. Exactamente, tenía 6, pero tenía 2 opciones: Aaron Molinas u otro jugador, que creo que no recuerdo el nombre ahora, pero ese jugador ya es el que termina yéndose y lo de Aaron se queda frenado. Nacional dijo: bueno, listo, entonces compremos un porcentaje de los derechos, y Defensa y Justicia dijo: bueno, es que es una cifra mínima y la mitad de lo que ustedes quieren negociar yo lo tengo que repartir con Boca. Claro, sí, porque entonces 50, no me sirve. 50 con Boca Juniors. No me sirve, y ahí se frustra. Ahora la negociación ya se había reactivado una vez, vamos a ver si a lo mejor hay un tercer capítulo. Por ahora lo veo muy complejo. Bueno, ya que hablamos de ese tema y de la posibilidad de Atlético Nacional, le voy a proponer algo. Hablemos de los jugadores que están en la Liga Colombiana que podrían salir al fútbol del exterior. Okay. ¿Usted cree que alguno de los de Atlético Nacional sale? Hemos hablado durante todo este periodo, el desarrollo de Es un Hecho, de la posibilidad de Marino Inestrosa, del interés del fútbol brasilero, de la intención de Atlético Nacional de retenerlo, al menos hasta que termine su participación en Copa Libertadores, que ojalá sea más de octavos de final, pero tiene un reto interesante ante Sao Paulo. ¿Usted cree que alguno se va o que Nacional ya se queda así para este segundo semestre? Es que yo y lo digo con mucho respeto, siento que el mensaje de Nacional es: vamos a dejar a Marino, pero cuando llegue una oferta de 8 millones, va a ser muy difícil retenerlo, sobre todo si el proyecto deportivo termina convenciendo. Porque no hay jugadores intransferibles. Exacto. Ya llegó esa oferta de 8 millones, pero era de un equipo de Rusia y el equipo de Rusia no era de los más grandes, no era de los más importantes, y Marino Inestrosa él mismo la descartó. Claro. Entonces, pero si llega uno de 8 de un equipo grande de por acá, por ejemplo, o de un equipo europeo. Sí, tal cual. Pues ahí sí creo que retenerlo va a ser difícil para Atlético Nacional, y es que a Europa le queda todavía más de un mes de mercado. Claro, ahorita hay un movimiento muy claro en Europa, y es que se están moviendo sobre todo jugadores de la parte de ataque, que son los más costosos en Europa. Ya vimos el caso de Luis Suárez, hablamos de Luis Díaz, que son esos jugadores costosos que ya
después le generan lo que usted siempre ha dicho, Juli, hace 2 capítulos en Es un Hecho. El dinero de los grandes empieza a bajar a los medianos, a los pequeños, y ya después empiezan a buscar a jugadores como Marino Inestrosa, que yo creo que hoy de Atlético Nacional, la verdad, es el único talento tipo exportación. Tipo exportación, porque sí. no Porque hay los más. otros que creíamos que se iban a ir se fueron, que es Kevin Viveros a Atlético Paranaense, ya está. Juan Felipe Aguirre también Atlético Paranaense. No ve uno donde más pueda hacer una venta sobre el cierre Atlético Nacional. Tal cual. Sí, la verdad ha sido bien complejo, pero bueno, es la manera del mercado hoy de Atlético Nacional. Y la búsqueda de ellos sigue siendo la misma. Ellos tenían como prioridad a Kevin Serna, pero ha sido muy difícil negociar con Fluminense. No han podido llegar a algunos términos, a pactar algunas condiciones, porque Fluminense dice, bueno, incluyamos a Kevin Serna en la negociación, y ellos quieren que Marino, tener a Marino en Fluminense, y Nacional dice, bueno, pero Marino se va después del Libertadores, cuando disputemos contra Sao Paulo la fase. Entonces ha sido todo muy enredado, no han sido fáciles las condiciones que han implementado parte y parte. Sí, realmente no, y el hincha se molesta con algo de razón, me parece, porque los 2 jugadores que eran objetivos en esta parte del mercado para Atlético Nacional, objetivos principales, prioridades, como lo decía Juan, Tal cual. pues hasta ahora no están, y seguramente no van a estar, que son Aaron Molinas y Kevin Serna. Sí, y que además los fichajes que han llegado, a ver, Batista es un jugador que no teníamos en el radar, creo que ninguno lo había visto. Contrataciones, apuestas Sí, interesantes, César pero Haider me no parece que necesariamente es un- refuerzos consolidados. Es un defensa un poco díscolo, pero que al parecer como que ya tiene centrada su cabeza, ha madurado en ese proceso, y nos ha demostrado que en el último partido tiene condiciones, y yo creo que siempre ha tenido muy buenas condiciones. El problema es que esos no son los fichajes que esperaba Nacional. Yo sé que la gente, a lo mejor un poco desagradecida, entiende que lo de Jorman Campuzano era más una obligación, pero fue un esfuerzo muy grande. De todas formas, pues es un jugador que ya estaba. Sí. Y quieren ver caras nuevas siempre. Entonces es algo que el hincha no termina de entender, pero yo entiendo también esa necesidad del hincha de ver todo el tiempo jugadores nuevos para que lleguen a su equipo. Es que hace un año vimos la llegada de muy buenos jugadores a Atlético Nacional. Sí, uno de los mejores armó mercados. una columna vertebral de presente o pasado reciente en Selección Colombia. Y Fueron eso, muchos. pues, Edwin Cardona, pone la Jorman vara muy alta. Campuzano, Exactamente. Juan Manuel Zapata, Vido Espina, Kevin Viveros, Alfredo Morelos, llegaron todos para pactar algunas cosas, y pues fue la verdad muy llamativo ese mercado a comparación de este, Sí. en solo un año. De acuerdo. Bueno, otros jugadores que podrían moverse, y ya vamos a hablar de los demás equipos de Antioquia y del eje con Juan. Uno de los del eje cafetero, el Once Caldas, que acaba de lograr su clasificación a octavos de final de Conmebol Sudamericana. Le pisó la cabeza. Le pisó la cabeza, sí, exactamente. Y pues la información que a mí me habían dado inicialmente respecto a Juan Pablo Patiño es, si nosotros avanzamos, Juan Pablo Patiño se va a quedar. Ayer entiendo que el entrenador en conferencia de prensa le preguntan y dice, Juan Pablo Patiño se va a quedar. Yo tengo información de que Juan Pablo Patiño no se va a quedar, y que está el tema muy adelantado con Nacional de Uruguay, que podría resolver. Cuando estamos grabando esto, sobre el mediodía de 24 de julio, todavía no, pero que en las próximas horas podría quedar resuelto. Es más, me dicen que la cifra ya está acordada y que están definiendo unos temas de porcentajes, pero lo más probable es que Juan Pablo se vaya a Nacional de Uruguay. ¿Usted tiene algo al respecto? Lo último que supe es que había pedido una cifra, Ajá. Once Caldas. Dijo, miren, lleguen a esto. La primera oferta fue muy bajita a Sí. comparación de lo que pretendían. Después, hace una semana, lo que hizo Nacional es subir la oferta, pero Once Caldas dijo, todavía no, esperemos qué pasa en Copa Sudamericana. Sí. Igual creo que el resultado era obvio, salvo catástrofe. Sí, claro, que- porque es que ya había ganado 3-0 allá. En la ida, exactamente. Era muy difícil que le sacaran esa clasificación. Y entiendo que hoy se va a dar esa reunión para determinar si se va o se queda, porque el deseo, al menos de la dirigencia de Once Caldas, es dejarlo. Pero el deseo del jugador, pues es soñar con el fútbol del exterior. Es y además, absolutamente natural. a ver, la grandeza de Once Caldas creo que no se discute, tiene un título de Libertadores, es un equipo muy importante, de las ciudades que más apoya también el fútbol, como lo ha dicho usted, Juli, y pues tiene esa oportunidad de dar el salto a un equipo grande de Uruguay, que sí, el fútbol pues no es el más vistoso, pero Sí. es un equipo importantísimo en su país. Sí. A propósito de Once Caldas, ¿qué más tiene del blanco don Juan David Londoño? Bueno, Julián, Pipe, los equipos del eje cafetero también ya, tranquilidad por los lados del mercado de fichajes, ya ambos mercados cerrados, hablamos del Once Caldas, hablamos del Deportivo Pereira, ambos inmersos ya también en la competencia, el Pereira que viene de ganarle a Atlético Nacional con la presentación, por ejemplo, de don Marco Pérez, que fue una de las caras nuevas, al igual que Jordi Monroy, y el Once Caldas, pues que también logra esta muy buena clasificación a octavos de Copa Sudamericana, donde ahorita enfrentará a Huracán
Nuevamente Luis Felipe Gómez, otro de los refuerzos que había traído el Arriero Herrera, marcando gol. Pero ya pues por esos lados, tranquilidad, inmersos en competencia, mercados cerrados, no se esperan mayores novedades ni en cuanto a salidas ni en cuanto a llegadas, así que los equipos del eje se van de esta manera para el segundo semestre. El Pereira con la competencia en el campeonato local, Once Caldas seguramente también apuntando bastante a seguir avanzando en Copa Sudamericana por lo económico y por lo deportivo, tratar también obviamente de revivir aquella gesta del 2004 a nivel internacional. Entonces también mercado ya cerrado, concluido, puntos finales tanto en Once Caldas como en el equipo Matecaña. Y así también pues se va cerrando esta temporada en Es un Hecho. Bueno, bien, eso por el lado del Once Caldas, Pipe. Otro que puede salir, Luis Ángel Díaz, que es un tema que todavía no termina de resolverse. Sí. Esta semana he recibido un par de mensajes en los que me dicen, listo, ya está, y consulto con las otras orillas involucradas y me dicen, no, todavía no está, todavía no está. Y el tema de Newell's, que parece que es el que ha tenido más fuerza, incluso por encima de Necaxa, por encima del tema Junior de Barranquilla que explicamos aquí ampliamente, pues todavía no termina de cerrarse. Sí, hay un tema de cupos que tiene Newell's que tienen que solucionar. Liberar de uno. hecho, llegó Gerson Mosquera, que es otro cupo que, o sea, así ellos no quisieran inscribirlo, están obligados a hacerlo. Sí, porque tiene contrato vigente Exactamente. y Medellín no ejerció la opción de compra. Eso pasa en otras instancias, por ejemplo en España, el tema del Barcelona. Aquí en América vimos que Graterol, si bien era extranjero, no tenía que inscribirlo a América. No solo por la lesión, sino porque no hay obligación. En Argentina sí están obligados a que si tiene contrato, debe inscribirlo. Entonces, eso ha generado, yo creo que demoras en el proceso y porque Envigado necesita unas garantías de pago. Sí. Pero han sido tan insistentes con las garantías de pago que quieren solo un pago. O sea, un solo pago, un pago alto para cerrar la transferencia. Yo creo que Newell's tiene cómo hacerlo, garantizar también esa posibilidad del cambio de dinero, la salida de dinero de un banco argentino. Todos sabemos que es difícil, pero el tema de Luis Ángel Díaz veo que ha avanzado mucho. Había otro equipo que lo quería, que era Necaxa. Necaxa en México. Pero creo que eso se ha enfriado. Sí. Yo Yo sigo creyendo que la primera posibilidad es Newell's, aunque todavía lo que me dicen a mí no está cerrado. Hablando de Patiño, para volvernos un poquito, creo que lo de Patiño está mucho más encaminado en este momento que lo de Luis Ángel Díaz. ¿Algún otro que tenga usted ahí en mente que esté en equipo colombiano y que pueda irse al fútbol del exterior en este periodo de transferencias? Porque usted lo explicaba bien. El 28 cierra inscripciones acá, pero los jugadores pueden seguir saliendo. Sí, eso va a ser un problema bastante grande. Claro, porque es el desfase que hay entre un periodo y otro que termina por lo general siendo un problema y castigando a los equipos colombianos. De acuerdo, a lo mejor la DIMAYOR podría llegar a pensar a lo que se hace en Argentina y es que si un jugador se vende, se pueda reemplazar ese cupo. Se libera ese cupo, ¿no? Si se maneja el mercado de transferencias al nivel europeo, porque vamos a tener una semana y un mes más, a diferencia de lo que en Europa va a seguir pasando. Que Entonces, es un peligro y eso que no estamos deportivamente contando, hablando y pues una posibilidad grande desde lo económico. no estamos contando ligas como la MLS, que todavía les falta un montón a ese mercado, a la Liga Turca, que tiene una semana más. Entonces, son cosas que a lo mejor podría llegar a pensar el fútbol colombiano para seguir ese proceso de contrataciones y que no se cierren esas opciones y posibilidades en el fútbol colombiano. Julia, hay muchos jugadores que uno sabe que están en el radar del fútbol internacional. Sí. Por ejemplo, se me viene a la cabeza Gilmar Velázquez, que la gente tenía susto de que no se va porque... Sí, porque además no salía ni en fotos entrenando, era lo difícil. No estuvo concentrado para el primer partido, entonces el hincha de Santa Fe se preocupó. Entró en pánico, claro. Sí, pero ya después pues nos dimos cuenta que al menos hasta ahora sigue estando ahí, hace parte de la plantilla. Fue un tema personal, él no pudo iniciar la pretemporada con normalidad, lo explicó, el equipo lo entendió. Pero sí, no veo que haya a lo mejor alguna salida así sorpresiva en este momento. De todas maneras, así como lo de Luis Ángel Díaz, nadie se lo esperaba. Sí. Hoy está en ese proceso. Pueden pasar otras cosas como la que ya sucedió con Jordan Barrera. Hay muchos jugadores que están en el radar, pero hoy concreto, no sé, Jarenson Sarmiento me parece que es un jugador con una posible golazo también venta. Josen Escobar, los delanteros de América... sé que también son muy apetecidos en el fútbol del exterior. Entonces hay varias novedades ahí. A mí, a propósito, le contesto, ya seguimos el orden de los equipos, pero creo que el tema Brian León se cae con Real Salt Lake, para que la gente lo tenga claro, es como una actualización. Se cae el tema porque el equipo de Estados Unidos, dentro de su dirigencia, frenaron el traspaso. Ya él incluso estaba en proceso de documentación en las embajadas para tener su visa de trabajo.
y todo se frenó, el equipo lo echó para atrás, ficha a un africano, si mal no estoy, y ya ahí se frena la operación. Entonces vuelve a entrenamientos con el Medellín, pero me dicen que hay otro equipo que está interesado. Bueno, a propósito del Medellín, ¿qué más ha pasado en el poderoso de la montaña, subcampeón del fútbol colombiano, Juan? Por las toldas poderosas, por las toldas rojas, pues evidentemente el bombazo, la sacudida, el remesón que causó Harlan Barrera y su llegada al Deportivo Independiente Medellín, después también de darse la salida de Homer Martínez, que ya había sido oficializado por el Juárez. Harlan obviamente pues por la identificación que tiene con Atlético Nacional, porque hizo parte del título del 2022, etcétera, etcétera, por su paso por el Deportivo Cali, por el tema de que muchas veces no se ve al 100% físicamente, por un montón de factores. Generó bastante ruido dentro de la afición, pero bueno, pues ya la decisión está tomada, ya el jugador obviamente fue presentado, fue oficializado. Veremos cómo va evolucionando todo esto, veremos si Restrepo cambia también su módulo para poder involucrar o incorporar ahí a Harlan Barrera. Creería yo que inicialmente el 3 atrás se va a mantener, ya sería recomponer el medio campo. Y el tema también de Brian León, pues que finalmente no se terminó dando su negociación al Real Salt Lake de la MLS, convocado para el partido de hoy ante Envigado justamente, y ver de pronto si hay alguna otra posibilidad, pero por el momento pues Brian León continúa. También convocado para hoy es Neider Mena, uno de los últimos fichajes que se había incorporado al plantel de Alejandro Restrepo, y creo que por ahí ya se va cerrando. No sé si todavía, no sé qué información tengan ustedes, compañeros, si sigue la puerta abierta, si sigue abierta la posibilidad para ese extremo derecho, para ver qué puede pasar ahí, pero de resto entiendo yo que el Deportivo Independiente Medellín también va cerrando su mercado de fichajes. Ya llegaron todas las contrataciones y ya pues buscar repetir por lo menos la campaña del primer semestre, avanzando a la final y ya obviamente proyectándose en sus posibilidades con la esquiva séptima estrella hasta el momento. Bueno, eso por el lado entonces del Medellín, la presentación de Harlan Barrera, ya la oficialización como nuevo jugador del Poderoso, y el tema Homer al que se refería Juan con viajado incluido en el comunicado, ¿no? Y claro. Que a mí me parece que está bien que los clubes expliquen estas cosas, ¿no? Porque a veces hay un dolor y hay un reclamo de parte de los hinchas que dicen, bueno, pero ¿por qué? O sea, venimos de un golpe muy doloroso porque perdimos el título como lo perdimos ante Independiente Santa Fe y ahora dejan ir a Homer Martínez, que es uno de los jugadores importantes. La voluntad del jugador, y por eso el comunicado del Medellín creo que es muy claro en decir, nosotros queríamos que se quedara, pero el deseo del jugador era otro y pues acá tiene que estar el que quiera estar. Tal cual. De todas formas, sí creo que hay dos mensajes. Uno, el que a manera de comunicación se dio, y otro en la que en entrevistas el máximo accionista, Raúl Giraldo, ha dado a conocer. Y creo que él se nota por su comentario a la hora de decir las cosas que era el que estaba haciendo fuerza que el jugador cumpliera su sueño. Pero a lo mejor había otras personas que no querían que él tuviera ese traspaso. Porque al final pues no hay solo uno que... Pero sí fue raro el comunicado. La verdad fue... Es poco común. Es poco común, sí, la verdad no es tan común, no es tan normal, pero bueno, se da el traspaso de Homer Martínez. Sí, los equipos están como en un tono de, bueno, vamos a dejar ver cosas. Me dieron una cifra. ¿Sí? No llega al $1.000.000, pero está muy cerca. Es decir, entre 900 y $1.000.000. Ok, buena cifra, ¿no? Me parece que sí, la verdad. Creo que el Medellín obvio hubiese querido que se fuera por $1.000.000, pero... Claro, y es una posición por la que no se paga tanto, ¿no? No es normal. Además, es un jugador que ya tiene 27, 28 años. Si mal no estoy, está por era ahora o nunca. Y siempre ha tenido su sueño, desde que estaba en el Junior, el Medellín le da esa posibilidad de relanzar su carrera y lo consigue. Es un jugador importante, creo que fue de los más importantes del Deportivo Independiente Medellín, pero sí se da de una manera extraña su traspaso. Bueno, usted hace un ratico referencia a Independiente Santa Fe con el caso Gilmar Velázquez. En esta última semana, usted me contó que venía Sosa en camino y llegó ya Joaquín Sosa, señor. Fue presentado por Independiente Santa Fe. Marcelo Meli también, que rescinde su contrato en el fútbol ecuatoriano, ya está en Bogotá, ya fue oficializado por Independiente Santa Fe, y podría llegar otro extranjero, ¿no? Delantero para ahora sí cerrar periodo de contrataciones en Santa Fe. Sí, aunque ahí no es tan sencillo. Tengo fuentes encontradas. Ok. Porque a mí me dicen que la gestión por Nahuel Bustos, que era el delantero que quería una parte de la dirigencia de Atlético Nacional, querían cerrar a Nahuel Bustos en Nacional, terminan cerrando a Facundo Batista, era como el plan A, plan B.
Y en Independiente Santa Fe han decidido ir por Nahuel Bustos, que no ha tenido un buen presente. No, la verdad no ha anotado goles creo que en los últimos 6 meses. No, es más y sí participaciones. Es más una imagen del pasado la que anima a los equipos, pero el pasado reciente no es tan bueno. Exactamente. Y es un jugador que no ha tenido tantos minutos. Ahora, en Independiente Santa Fe me dicen que están haciendo un esfuerzo, pero que la negociación está muy complicada, sobre todo no por Talleres, sino por el lado del jugador. Sí. Y hay medios en Argentina que están diciendo que la cosa está muy avanzada, que están ahí terminando algunos detalles. A mí incluso me dicen que eso ya se cayó, una fuente. Pero tengo fuentes encontradas, entonces no puedo darle una confirmación al menos cerrar del todo la ventana. Exactamente. Pero sí le digo, una fuente en Santa Fe me dice que eso está caído. Sí. Y en Argentina están diciendo que la negociación sigue avanzando. Que la negociación sigue avanzando, sí. Yo esta mañana pregunté por el caso de Bustos y me dicen que es uno de los candidatos, no el único, que está manejando Santa Fe, que sí quisiera cerrar otro jugador en esa posición, que entiende que en el mercado nuestro, con delanteros colombianos, no es tan fácil, no hay tantas alternativas y que quisiera aprovechar pues esa última posibilidad que tiene en términos de cupos. Ha traído extranjeros, hablábamos del caso de Sosa, del caso de Meli, pero todavía tiene la posibilidad de un cupo extranjero más. Y tiene al Turro Olivera, es decir, uno más para planilla, no más para partido, ¿no? Sí. No podría ponerlos todos al tiempo. Y yo creo que eso es una de las cosas que planea Di Mayor cambiar. Y me parece que está bien. Eso es un espaldarazo a la gestión que hacen los equipos. En el fútbol femenino puede inscribir 4 jugadoras y las 4 pueden jugar extranjeras. En el fútbol masculino solo 3 pueden jugar, 4 inscribir. Pero en Copa Libertadores, que va a tener Santa Fe, pues no va a tener ningún problema en alinear los 4, 5, 6 extranjeros que quiera. No es lo normal, pero al menos los 4 sí van a poder jugar sin ninguna restricción como si pasa en el fútbol colombiano. Pero sí, Santa Fe debería buscar ese otro delantero. A propósito de delanteros, ayer lo contaba Miguel París en su cuenta de X. Regresa Ramos, ¿no? Llega Jorge Ramos, que estaba en el fútbol del Salvador, perdón si me equivoco con el país centroamericano. Pero sí, creo que estaba en El Salvador y vuelve a entrenamientos. De hecho, hoy se tenía que sumar a los exámenes médicos para volver a ser tenido en cuenta en Santa Fe. No sé si va a ser ese delantero que pretende cerrar el Cardenal. La verdad, tengo una información muy diferente de distintas fuentes, porque lo que me dicen es, ya se cayó, vamos a tener a Ramos. Pero en Santa Fe hay que tener cuidado con algunos mensajes siempre. Sí, es cierto. Y Santa Fe por lo general sobre el cierre aparece con alguna sorpresita. Bueno, el otro equipo de la capital, Millonarios, que no había tenido posibilidad de salir a escena, aplazado fecha 1, aplazada fecha 2. Ayer lo hace con derrota ante Equidad, con algunas de las caras nuevas. Edwin Mosquera, que fue titular, Alex Castro, que entró en el segundo tiempo. Una en la tribuna. Y en la tribuna, exactamente, en el palco, Jorge Cabezas Hurtado, que usted nos había contado, era el delantero que quería Millonarios. Faltaba por resolver el tema del Watford. A mí me dijeron ayer que listo con el Watford, más allá de los otros equipos que se asomaron, que presentaron propuestas, entre ellos el Junior de Barranquilla, que fue el último. A mí me habían dicho que inicialmente y antes de la cercanía en los términos personales con Millonarios, se había asomado Atlético Nacional, se había asomado América de Cali. Junior, el último que lo intenta, pero Millonarios ayer en la tarde, después de las 3 de la tarde, logra acuerdo con Watford y se está haciendo documentación para que sea nuevo jugador y el último, creería yo, de Millonarios en este periodo de transferencias, el último nuevo. Sí, podría ser. Llega Jorge Cabezas Hurtado, a mí me parece que es un jugador que viene haciendo un buen proceso. Sí. La gente dice, no, pero tiene 21 años, no ha hecho nada. Pues la verdad es que es un proceso que llevan a cabo. A los 21 años, ¿quién conocía a Marino Estroza para llevarlo a la selección? Absolutamente de acuerdo. Son procesos, obvio, hay jugadores que estallan a los 18, 17 años, ya le están rompiendo. Sí. A mí me parece una apuesta interesante. O sea, no es el delantero consolidado de 200 goles que va a venir a asegurarte gol por partido, pero me parece que es una apuesta interesante y eso lo demuestra también el interés de otros clubes, porque si fuera tan malo, como dice la gente, pues Nacional, América y Junior de Barranquilla no se habrían interesado por él como lo hizo Millonarios. Tal cual. Le doy las cifras, Juli. Sí. Ya el acuerdo está cerrado. Hoy deberían intercambiarse los documentos para proceder a hacerse exámenes médicos. Y lo siguiente que va a suceder es pagar el préstamo, que son $150,000, más o menos, lo que nos han dicho. Ese es el cargo por este año. La opción de compra va a ser por el 50% y si Millonarios quiere ejercerla de aquí a junio del próximo año, es de $2 millones, 50%. Entonces es una cifra muy alta. Bastante alta por la mitad. Ahora, la rompe Selección Colombia, no sé, o sea, siempre tienen que tener
cuidado a la hora de firmar estas cláusulas, porque a lo mejor ya después Millonarios va a tener que, no sé, casi que estar obligados si el jugador le va muy bien. Ahora, yo sí creo que de los equipos que usted nos ha mencionado, de los 4 que están interesados, el que más minutos y más rodaje le va a dar, sin duda es Millonarios. Sí, porque creo que hay una competencia menor, ¿no? Ante la salida de Falcao García, ante la recuperación que todavía no se completa de Leonardo Castro, el nivel bajo, diría yo, de Santiago Jordana, que ayer entró, hizo muy poco y terminó yéndose expulsado. A propósito de Millonarios, hoy también me dicen que podría quedar resuelto, cerrado el tema de Delvin Alfonso, prestado a Águilas Doradas, que lo contábamos también en el arranque de esta semana en redes sociales. Se da por una lesión de Mateo Puerta. Mateo Puerta se lesiona, va a estar por fuera algunas semanas, entre 3 semanas y un mes, que uno dice, vuelve rápido, pero es que la liga va muy rápido y casi que en un mes vamos a estar llegando ya a la mitad de la fase todos contra todos. No tiene un jugador del nivel de Mateo Puerta para reemplazar a Águilas Doradas y ahí vuelve y se fija en Delvin Alfonso, que era un nombre que ya se había considerado cuando Millonarios preguntó e insistió por Mateo Puerta. Sé que va prestado por un año con opción de compra. El último detalle que faltaba por definir era el valor de la opción de compra, pero ya los términos personales del jugador, el apartamento que le van a poner, la parte del salario que va a asumir Águilas Doradas, eso está cuadrado y me dicen que hoy podría quedar del todo resuelto para que vaya prestado al equipo antioqueño. Me parece una buena noticia para él, sobre todo. No, él estaba empujando eso porque es que Millonarios no tiene chance y no iba a tener tampoco este semestre. No, sí, y la hinchada ya, pues sabemos que no lo tiene como tan presente. Ojalá vuelva a ser ese jugador tan bueno que vimos en Boyacá Chico, porque la verdad tuvo muy buen rendimiento. A mí me dicen lo mismo, que hoy ya debería quedar, pero ahí me genera una duda con Millonarios. Vuelvo al equipo embajador y se abre un cupo de extranjero, porque él tenía su pasaporte venezolano, estaba inscrito como venezolano, pero eso abre alguna posibilidad. Y sé que mucha gente está diciendo, no, Bruno Sabio, lleguen a Bruno Sabio, porque salió con una camiseta de Millonarios. En Millonarios a mí me dicen que no hay nada con él. Sí, tal cual. Que más allá pues del lindo gesto de salir en redes sociales, hasta ahora no hay nada. Y cuando pregunto por ese cupo de extranjero que usted menciona, tampoco me lo dan como un hecho de que liberando la posibilidad de Delvin Alfonso, Millonarios vaya a salir en estos pocos días que quedan de periodo de transferencias a buscar un extranjero. Me dicen si aparece algo, pues lo vamos a considerar, pero tampoco es como una decisión tomada de vamos a traer otro extranjero con ese cupo libre. Y es que eso que usted dice tiene todo el sentido del mundo cuando repasamos la línea cronológica de lo que sucedió Cañozales, Jason Guzmán. Llega Cañozales el sábado, presenta exámenes médicos, el domingo va a firmar, el domingo acepta las condiciones Jason Guzmán, se enreda lo de Cañozales, el lunes ya se presenta Jason Guzmán, se cae lo de Cañozales, entre martes y miércoles lo de Jason Guzmán se daña. Sí. Y después el viernes, si mal no estoy, viernes o sábado, vuelven a buscar a Cristian Cañozales. Él dijo, ustedes me cambiaron las condiciones, ahora yo les voy a pedir más. El contrato de Cristian Cañozales era por una manzana. Millonarios le quería pagar media manzana. Y ya después Cañozales dijo, bueno, ahora quiero 2 manzanas. 2 manzanas. Y Millonarios dijo, bueno, sí, pues toca. Tremendo. Incluso el anuncio de Millonarios lo hacen cuando el jugador estaba en Medellín, en su casa. Pero las fotos ya eran las que le habían tomado antes. Las fotos de antes, las fotos previas. Bueno, eso por el lado de el conjunto embajador. Junior. Pero ahí voy, perdón que no concluí, ahí voy con que ya pues se cierra esa posibilidad, era 10 o extremo. Ya nos dimos cuenta que preferían la posición de extremo o la gran oportunidad de Jason Guzmán que no se dio. Y el delantero centro que es Cabezas Hurtado. Como decíamos, ya, ahí debería ya cerrarse. El Watford dio el ok para que se cierre esa negociación. Junior de Barranquilla, porque hablamos de 2 jugadores que han tenido vínculo reciente, no formal, sino relacionados en este periodo de transferencias con Junior de Barranquilla. Jason Guzmán, que finalmente tampoco se va a dar, parece, por la postura de torpedo que explicábamos la semana anterior. Y Jorge Cabezas Hurtado, pues que va a firmar con Millonarios. Bueno, hay un nuevo capítulo. Ok. Hoy en la mañana nos contaba gente de Torpedo que el Junior reactivó las negociaciones. Creo que esto, no sé si ha salido o en el transcurso de que se publica este programa, pero sí, a manera exclusiva le puedo contar que hay una negociación que se reactiva por parte del Junior tras perder lo de Jorge Cabezas Hurtado con Jason Guzmán. Pero ¿qué es lo que está haciendo ahora el Junior? No está negociando directamente con el jugador, eso ya está claro, ya estaba pactado, entonces no él sabe cuánto le van a pagar y acepta lo que Junior está dispuesto a pagarle, como había aceptado lo que Millonarios estaba dispuesto a pagar. Y lo que Junior quiere hacer es, mire, ustedes van a tener un jugador que no quiere estar ahí, negociemos, yo les doy un dinero. La oferta que hicieron en su momento por Cristian Chicho Arango fue de $1.5 millones. San José se rió de la oferta y les dijo, muy baja, les digo, gracias, empecemos a negociar. Pido 3
.5 para hablar. Para abrir conversaciones. Exactamente. Y Junior dijo, no vamos a continuar en las negociaciones. Entonces ahí se muere la opción de Chicho Arango. Quieren a lo mejor buscar alguna posibilidad. Yo creo que esa es por ahí ronda el valor que a lo mejor puede llegar a poner el Junior. No sé si a préstamo tener a Jason Guzmán o si finalmente lo van a hacer a manera de compra. Han sido muy cautos también con la información que nos han brindado, pero sí hay una reactivación de las negociaciones con Jason Guzmán. Sí, uno sabe que en este tipo de operaciones hay un tire y afloje constante y que la postura inicial de los clubes nunca es la final. Lo primero que se ofrece nunca es la última oferta de los clubes en la mayoría de los casos. Y lo primero que se pide, pues también tiende a ceder hacia abajo. A mí, la persona que me contó la semana anterior que Jason Guzmán no venía a Millonarios, cuando compartí en redes sociales pues la información de que Torpedo sí iba a escuchar propuestas, pero que si el jugador se declaraba en libertad venía un lío legal. Esa misma persona me dijo, mire, Torpedo, que después salió el comunicado, lo compartieron varios colegas, me dice, Torpedo pide 10 en el papel. Pero si es de contado, que yo no sé si Junior u otro equipo colombiano está en capacidad de hacerlo de contado, si es de contado y le dan 4 millones a Torpedo, está dispuesto a desprenderse de Jason Guzmán. Que para ellos, o sea, bajarse de 10 a 4 es un montón, pero para cualquier equipo en Colombia, incluso para Junior, con la capacidad económica que tiene y después de las buenas ventas recientes, es una cifra alta, 4 millones de dólares por un jugador que es un crack, a mí me parece buenísimo, pero que tampoco es un muchachito y tampoco te asegura una posibilidad de reventa en el futuro inmediato. Claro, igual yo creo que también Junior puede aprovechar la postura de Torpedo y es que está metido en problemas legales, volvió a descender, no va a poder pagarle el alto salario de Jason Guzmán y obvio como que la carta es muy amenazante, ¿no? Sí. Es si ustedes, la carta que le envían a Millonarios, si ustedes lo firman, sí, la carta los demando. El que se meta a este baile va a llevar, se va a meter en problemas conmigo. Otra cosa es usted, hola Torpedo, ¿cómo están? Yo soy Junior, quiero negociar. Exacto. Ya es diferente a, vamos a fichar al jugador libre, que es lo que pretendía hacer su representante, que la verdad quedó pues pintado porque lo saltaron por encima y le dijeron, mire, usted no puede hacer esto, no hay viabilidad. Y en Junior ya con los abogados se dieron cuenta de que la carta de libertad que él pretende sacar no la va a conseguir. No va a ser nada sencillo porque más allá del recrudecimiento de la guerra, que es el argumento de él, pues es que la guerra ya estaba cuando él firmó. De acuerdo. Entonces no va a haber ningún cambio. Y hasta ahora usted dice algo clave y es, puede que a partir de este momento Torpedo no tenga capacidad de cumplirle con el salario, pero hasta hoy están al día. Entonces sí, eso hace mucho más complicado que un jugador diga, no, me declaro en libertad y voy a negociar con el que yo quiera. Le funciona más al Torpedo venderlo, sí. Pero y además es un jugador que, a ver, ya empezó la liga ya, él ni siquiera ha hecho un entrenamiento, no se ha presentado porque no quiere ser más parte del equipo. Entonces, seguramente va a llegar a algún punto de negociación. Sí. Si ellos pagaron 1.75, que creo que fue más o menos esa cifra, más unos bonos que no se cumplieron porque no ascendieron finalmente, seguramente van a estar en el proceso de negociar alguna posibilidad. Y si hay un equipo que hoy tiene el dinero para comprarlo, es sin duda el Junior de Barranquilla. El Junior de Barranquilla. A mí me hablan también de un equipo de Brasil y un equipo de Portugal que podrían aparecer en algún momento con una capacidad económica mayor a los nuestros y decirle a Torpedo, bueno, venga, negociemos y yo traigo este jugador. Sabe que a mí no me sorprendería que Junior, si no se da lo de Guzmán, también termine quedándose así, porque no tiene competencia internacional en este segundo semestre y sin muñecos el tema está marchando bastante bien con él. Sí, de acuerdo. Es un equipo que lleva 3 fechas jugando bien, 9 goles en los primeros 3 partidos, que el hincha, me parece, si no, pues ustedes nos escriben ahí en la cajita de comentarios, pero me parece que el hincha está conforme con lo que ha visto en este arranque de la liga, y eso también a veces condiciona el afán de los directivos. Creo que después de lo visto en el arranque puede estar mucho más presionado por su gente, por ejemplo Millonarios, al Junior, que ha tenido un arranque positivo. Sí, Vaca no va a estar durante este año, sí. Seguramente en la mitad del próximo va a ser muy difícil que podamos volver a verlo. Pero ahí tiene 2 muy buenos delanteros. Titi Rodríguez, que más allá de la expulsión ilógica, también tiene a Guillermo Paiva, que ha sido un muy buen delantero. Y ahí está Steve Acuña, que es otro de los talentos que el Junior puede exportar. A mí me parece que la necesidad más imperiosa que hoy tiene el conjunto tiburón es la de la ausencia de un 10. Porque tienen en esa posición a Jimmy Chará, que se ve incómodo, que a veces le ha tocado asumir a otros jugadores como esa posibilidad del despliegue del juego colectivo. Entonces creo que la ausencia que más tiene afectación en el Junior es la del 10, y ahí podría ser perfectamente Jason Guzmán, que es un gran fichaje, es un gran jugador, no sé si sea para llenar 40,000, pero yo sí creo que al menos 5,000 abonos más podría llegar a tener el Junior ahí. Sí, puede ser. Bueno, démosle una miradita a los equipos de Cali. Sí.
porque hay muchas preguntas de la gente respecto al 9 del América. Si es que va a haber 9 del América, porque usted decía ahora, los dos delanteros extranjeros han recibido llamados y pedidos en el desarrollo de este periodo de transferencias. Ha pasado con Holgado, ha pasado con Ramos también, pero hasta hoy, 24 de julio, pues ninguno cumpliendo las expectativas del América y por ahora siguen ahí, en plantilla. Tal cual. Hay una situación bien particular en América y a mí me decían que la clasificación o no, que estaba en duda, o sea, no era tan segura como la de Once Caldas, y la eliminación a Bahía le iba a dar un dinero adicional al conjunto Escarlata, son $600.000 adicionales, y con eso podrían llegar a suplir alguna ausencia. Hay como opiniones divididas, están como en ese trámite de ver, bueno, ¿será que cerramos a un jugador? ¿Será que cerramos a otro? ¿Será que nos quedamos así? Porque además el rendimiento de Papula sorprendió, ¿sí? Pero bueno, son unos pocos minutos y el funcionamiento que ellos tuvieron fue bastante importante. Entonces, la función de equipo de América gustó. Y creo yo que los planes que ellos tienen bien estructurado su plan A, su plan B y su plan C. Todos son delanteros, están en el exterior, son colombianos porque América tiene ese cupo lleno. A mí el plan A me gusta mucho, la verdad me llama mucho la atención, pero no sé si eso piensa también el entrenador y pues quienes finalmente terminan tomando las decisiones en el equipo Escarlata. Bueno, 4 días le quedan entonces al América para tomar esa decisión. Deportivo Cali presentó a Silvano Espíndola, al hijo. Marco. A Marco Espíndola. Que imagino va a ser el suplente, ¿no? Sí. Porque no creo que Rodríguez, que está haciendo bien las cosas y que es un hombre pues con vínculo largo con Deportivo Cali, formado ahí en la cantera. Ese es un jugador de exportación. Ese es un jugador de exportación, exacto. Pero pues Marco viene como alternativa y para ser un suplente interesante ahí en Deportivo Cali. Sí, la verdad es pues una contratación llamativa. Creo que falta el anuncio, debería pasar ya, no sé si ya se dio a lo largo de este programa, pero lo que pues se esperaba es que llegara Min Vacas, el delantero uruguayo, que llega del Burgos, y pues ahí sería como la última contratación. Creo que al Cali le hace falta otro delantero, cierto, pero no veo pues alguna posibilidad de opción para la contratación en el equipo azucarero. Yo creo que así finalizaría el mercado del Deportivo Cali, salvo alguna sorpresa. Tolima creo que tiene muchos chances de quedarse ya así, con la llegada de Larregui la semana anterior, el último jugador que ha presentado el Deportes Tolima. Sé que hay propuestas por John Quiñones, el defensa central, que ha dejado buenas impresiones desde el campeonato anterior, y por Junior Hernández, pero por Junior Hernández todo muy lejano, porque los que han preguntado ha sido préstamo. Tolima pretende $1.2 millones por Junior Hernández, que es una cifra pues importante para un jugador ya de la edad de Junior. En caso de que se fuera alguno de los dos, Tolima saldría a buscar en el mercado, pero creo que hay tanta confianza en que Junior se va a quedar, que Jean Paul Barbosa, que es el tercer lateral por izquierda del Tolima, está Junior, está Samuel Velázquez y estaba Jean Paul Barbosa, ya le autorizaron nuevamente irse prestado a Real Cundinamarca, donde había estado en el segundo semestre. Sí. Tolima lo había mandado a llamar porque creyó que iba a vender a Junior. Lo de Junior por ahora no cuaja y hasta hoy pues no tiene pinta de hacerlo, así que le dicen a Jean Paul, bueno, regrese a Real Cundinamarca y nosotros nos quedamos con Junior y con Samuel Velázquez en la posición. Eso va a ser muy difícil porque lo que hablábamos, hay muchos jugadores que seguramente se van a ir cuando el mercado esté cerrado. ¿Cómo los van a reemplazar? Les toca con juveniles o el suplente. Pero sí, a Junior Hernández lo quiere vender el Tolima hace, ¿qué? ¿3 años? Hace rato. Y todavía no lo ha conseguido. También tuvo un bajón. Hoy creo que vuelve a estar como dubitativo el presente de Junior, que era un muy buen jugador y que hizo la carrera de Bale, de lateral, extremo, carrilero, bueno, ahí ha estado. Pero sí es un jugador interesante, ojalá pueda recuperar ese nivel. Y del Tolima yo creo que pues está bien, o sea, las posiciones, no llegó ningún fichaje así como wow. Sí. Pero mantuvieron a Fiermarín, que es mantuvieron a Fiermarín, mantuvieron a Lencina, que hizo 10 goles el semestre pasado, creo que fue el segundo goleador de la liga. Exacto. Y traen algunas apuestas interesantes. Por ejemplo, los primeros minutos que le hemos visto a Tatay Torres en Tolima, buenas sensaciones. Mejor que en Nacional. Lo de Mauricio González también ha salido bien en esos minutos que ha estado en cancha. Se quedó Samuel Velázquez. Viene Larregui con buenos números en el fútbol uruguayo, así que, bueno, creo que tiene material el profesor Lucas González para competir.
competir. Lo de Samuel Velázquez y Juanda no me deja mentir. Es bien particular porque él fue una de las discusiones que tuvo Efraín Juárez en su momento con Gustavo Fermani, porque Efraín, más allá de no haberle dado minutos en el juego, quería que se quedara él y no Salazar, ¿no? Exactamente, y él decía, no, déjenlo, no se vaya. Y por eso se demoró tanto la transferencia también en su momento de Samuel. Pero yo creo que el rendimiento que ha demostrado es de verdad como para sacudirse y decir, uy, la embarramos. Sí, además no debimos haberlo dejado ir. Las imágenes recientes de Salazar en Nacional pues no son muy buenas, entonces eso hace que la presión de la hinchada aumente y dice, bueno, nosotros acá padeciendo con Salazar, claro, y otro lateral que pertenece a Atlético Nacional, rindiendo, siendo figura en otro equipo, prestado. Sí, es que no le está yendo bien, está haciendo figura en el Tolima. Está haciendo figura, le está yendo bien a Samuel Velázquez. Bueno, Atlético Bucaramanga, al momento de grabar este video, pues está la expectativa de qué va a pasar también en su participación en Sudamericana. Tiene un reto grande. Ojalá cuando usted vea este video ya el Bucaramanga haya logrado darle vuelta a la serie. Es complicado porque al frente tiene un equipo grande, importante en Brasil, pero que no le han pagado. Como Atlético Mineiro, que no le han pagado, es cierto, le ven una plata a los jugadores y eso puede jugar a favor del Bucaramanga. Había visto videos ya de muertos de hambre gritándoles exactamente, pero bueno. Exactamente. Y está pues esperando a ver qué pasa también en el escenario internacional para resolver el tema de Aldair Quintana, un equipo de primera división del Brasileirao. No sé cuál es, pero me han pedido. El equipo también, sí. Es muy importante. Es un equipo de los históricos. Sí, digamos la ciudad, porque hay varios ahí. Pero es que lo reduce mucho. Bueno, está bien, no nos metamos en problemas. Pero de su ciudad es uno de los más importantes. Es uno de los más importantes. Es un equipo histórico, grande, de hinchada grande. Es el equipo que pretende a Aldair Quintana. Ya presentaron una propuesta formal la semana anterior. Bucaramanga lo está evaluando. El deseo del jugador natural es irse, pero hay una muy buena relación. Acá no van a forzar nada, están en muy buenos términos, porque además del lado del jugador están muy agradecidos con cómo le han tratado y el esfuerzo que hizo Bucaramanga en su momento para comprar sus derechos económicos, hacerle contrato largo. Pero creo que en las próximas horas podría haber noticias respecto a la partida de Aldair Quintana, y esa alternativa, si se va a Aldair, Iván Mauricio Arboleda, que salió de Millonarios, que está esperando otro equipo que podría cambiar de arquero y que tiene además una propuesta del fútbol del exterior. Pero si se va a Quintana, creo que Bucaramanga podría apurar por Iván Mauricio Arboleda, que me parece que es un buen movimiento. Porque es un buen arquero. Es un buen arquero. Yo tenía mis dudas, ¿sabes? Porque quienes manejan a Aldair no me dan confianza. Tenía mis dudas con la información, averiguamos mucho. En el cuerpo técnico de Lionel no tenían ni idea, no tenían conocimiento. Ya después la dirigencia se los comunicó, justamente cuando viajaron a Brasil, y están en esa posibilidad. Pero si se da, me parece una gran transferencia para Aldair Quintana y llegar a un equipo grande. Es que además creo que es el momento. Colombia no exporta tantos porteros. No, de acuerdo. Y por eso creo que es el momento. Ya después pasan los años tal cual, y empieza a complicarse el tema, como pasó con Álvaro Montero, que es que casi si no era este último tren, pues no iba a ser. Y por eso la presión del jugador para forzar su salida, si fuera en préstamo, a Vélez Sarsfield de Argentina. Es cierto. ¿Se le queda algo, don Pipe, antes del cierre? ¿Algo en el tintero de algún otro equipo o algo que haya pasado en este último rato? No, vuelvo al Deportivo Independiente Medellín. El tema ley de riesgos no se pudo dar finalmente. Sí, es cierto. No se pudo dar. Entiendo que sigue perteneciendo al Tolima. Entonces el Medellín de pronto sigue buscando también esa posibilidad. Porque le faltaría uno, ¿no? Van a ser 4 días muy rápidos para terminar de concretar este cierre de mercado de pases. Y ya, a la espera, por supuesto, de lo que será el deseo de Atlético Nacional de Kevin Serna, que ya lo decía Juanda. Es una negociación muy difícil. Y este cierre de mercado que va a estar muy interesante. Sí, 4 días en nuestras redes sociales y en las del diario AS también les vamos a estar contando qué pasa en esta finalización del periodo de transferencias en el fútbol colombiano. Y bueno, nos vemos a final de año. Si usted acepta mi invitación nuevamente y si... Con posible extensión. Sí, si el entrenador vuelve a confiar en nosotros, porque puede que diga como, dejemos así. Sí. No, va a traer más pelados. Don Pipe, muchas gracias. Juli, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Es un placer verdaderamente compartir este espacio. Es un hecho, el programa de fichajes del diario AS en Colombia. Chao, gracias, abrazo a todos.